¿Alguna vez te has sentido confundido, tomando decisiones que parecían buenas, pero que terminaron destruyendo lo que más amabas? ¿Te has preguntado si esa voz interior que seguiste venía realmente de Dios o de tu propio corazón? Y si te dijera que la verdadera sabiduría bíblica no tiene nada que ver con lo que aprendiste en este mundo, ni con lo que sientes, ni con lo que otros consideran lógico o conveniente. Y si te dijera que hay una sabiduría que viene directamente del cielo, que es pura, pacífica, sin doblez, y que Dios quiere impartirla en ti hoy mismo, porque te ama y no quiere que sigas tropezando en la oscuridad. Hay personas que viven con la Biblia en la mano, pero deciden como si no conocieran a Dios. Hay creyentes que oran por dirección, pero ignoran la voz del Espíritu cuando ésta no coincide con sus deseos. Tú no estás aquí por casualidad. Dios quiere abrir tus ojos hoy. Él quiere que entiendas que su sabiduría no es una habilidad intelectual ni una acumulación de información bíblica. Es una impartición divina que transforma tu mente, cambia tu perspectiva y te conduce a decisiones que glorifican al Padre. Santiago 1:5 lo declara con poder. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Sabiduría no es saber mucho. Sabiduría es caminar con discernimiento celestial, sabiendo cuándo hablar y cuándo callar, cuándo avanzar y cuándo esperar, cuándo decir que sí y cuándo cerrar la puerta con firmeza. Sabiduría es ver la vida desde los ojos de Dios. Y Él quiere que tú la tengas. Hoy Dios te invita a descubrir qué es realmente la sabiduría según su palabra. No para impresionar a otros, sino para vivir en el centro de su voluntad. Porque quien camina en sabiduría, camina en victoria. Y quien decide con sabiduría, protege su propósito, su casa y su alma. Prepárate, porque lo que estás a punto de recibir puede ser el punto de quiebre entre el dolor que has vivido por decisiones sin dirección y la plenitud que Dios ha preparado para ti desde antes de la fundación del mundo. La verdadera sabiduría, la que viene de Dios, comienza en un lugar que el mundo desprecia, el temor de Jehová. No miedo, no terror, sino reverencia profunda, honor, obediencia voluntaria nacida de una revelación de quién es Él. Proverbios 9:10 lo declara con claridad absoluta. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Este versículo no es una metáfora poética, es una ley espiritual. Donde no hay temor de Dios, no puede haber sabiduría genuina. Puedes tener datos, estrategias, experiencia humana, pero si no hay reverencia al Dios eterno, tus decisiones carecerán de su respaldo. Serán fruto de tu carne, no del Espíritu. La palabra hebrea para temor aquí es yira, y lleva la idea de reconocer la majestad, la santidad, la autoridad indiscutible de Dios. Es ese estado del alma que se detiene antes de actuar y dice, ¿esto honra al Señor? ¿Esto me alinea con su carácter o me aleja de Él? Cuando temes al Señor, no tomas decisiones por impulso ni por presión. No actúas para agradar a los hombres, ni para satisfacer tus emociones. Vives con una brújula interna dirigida hacia el cielo. La sabiduría se manifiesta entonces como una obediencia intencional y continua, no como una brillantez mental. Es como cuando conduces de noche en una carretera oscura. Puedes tener el volante en las manos, pero si no enciendes las luces, estás destinado al accidente. El temor de Dios es esa luz. Sin ella avanzas a ciegas, con ella ves el camino, evitas el peligro y llegas seguro al destino. Pero el mundo te ha vendido otra imagen, que la sabiduría es astucia, es control, es manipulación de los tiempos y las personas.
que ser sabio es saber moverse en las sombras, conseguir ventaja, asegurar tus intereses. Sin embargo, Dios dice: el sabio es el que me honra. El sabio es el que me obedece aunque no entienda. El sabio es el que prefiere perder algo temporal antes que perder mi favor. Por eso hay gente que el mundo aplaude, pero el cielo ignora. Y hay otros, como José en Egipto, como Daniel en Babilonia, que fueron elevados no por su intelecto, sino por su fidelidad al Dios que los sostenía. Sabiduría no es lo que tú construyes por ti mismo. Es un regalo que Dios deposita en quienes le temen, le consultan y le siguen por encima de sus propios impulsos. Y eso está disponible para ti hoy. ¿Estás dispuesto a vivir así? ¿Estás listo para tomar decisiones basadas no en lo que te conviene, sino en lo que honra a tu Padre Celestial? Dios no está buscando genios, está buscando humildes, no está buscando sabios, según este siglo. Está llamando a hijos e hijas que se postren en secreto y digan: Señor, no quiero avanzar si tú no estás conmigo. Porque desde ese lugar de rendición nace la sabiduría que preserva tu vida, edifica tu hogar, prospera tu camino y honra al Dios que te llamó. La verdadera sabiduría, según la Biblia, no solo comienza con el temor de Dios, sino que se expresa en la obediencia diaria a su palabra. No se trata de cuánto conoces de la Escritura, sino de cuánto de esa Escritura se ha convertido en carne y sangre en tu vida. Jesús mismo lo dejó claro en Mateo 7:24. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, sabio, que edificó su casa sobre la roca. Aquí, la palabra prudente en griego es prónimos, y se refiere a alguien que piensa con sensatez, que actúa con discernimiento y que aplica lo que sabe. Jesús está describiendo a una persona sabia no como la que más escucha, sino como la que más obedece. Una cosa es memorizar un versículo, otra es vivirlo cuando la tentación golpea. Una cosa es recitar un salmo en voz alta. Otra es mantener la calma cuando las finanzas tiemblan, cuando el diagnóstico es negativo, cuando la traición toca tu puerta. Ahí se prueba si la sabiduría habita en ti, o si solo es conocimiento superficial. El mundo aplaude la información. Dios honra la obediencia. Obedecer a Dios, aun cuando no lo entiendes todo, es un acto de sabiduría espiritual. Te sitúa en una frecuencia donde puedes recibir revelación, protección y dirección que los necios nunca percibirán. Porque obedecer te alinea con el ritmo del cielo. Mira a Abraham. Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. No le dio mapas, ni fechas, ni explicaciones, solo una palabra. Y Abraham obedeció. Eso es sabiduría. No porque lo entendía, sino porque confiaba en quien lo estaba guiando. Hoy, muchos fracasan porque quieren entender antes de obedecer. Pero Dios no negocia con la lógica humana. Él espera fe, porque solo cuando das el paso se abre el camino. Y esa es la marca del sabio. No cuestiona, sigue, no retrasa, ejecuta, no racionaliza lo espiritual, se somete a lo eterno. Obedecer es sabio porque te protege. Cuando tú sigues la palabra, aun sin entender por qué Dios te dice: no te unas en yugo desigual. Perdona a tu enemigo, sé generoso, estás construyendo una vida sobre roca. Vendrán lluvias, vendrán vientos, pero tú permanecerás firme. Hay muchos hoy que han leído la Biblia, pero su vida está en ruinas, no porque Dios les haya fallado, sino porque no aplicaron lo que sabían. Dios no bendice la cantidad de versículos que conoces, sino la fidelidad con la que vives uno solo de ellos. Un versículo vivido vale más que 100 memorizados y no aplicados. Entonces te pregunto, ¿estás obedeciendo lo que ya sabes que Dios quiere de ti? ¿O sigues pidiendo más sabiduría cuando aún no has respondido a la revelación que ya te dio? La sabiduría no es una emoción,
es una decisión. Cada vez que obedeces su voz, aunque sea difícil, estás siendo sabio. Estás eligiendo su camino sobre el tuyo, y eso, ante el cielo, es precioso. Tú puedes caminar así. No necesitas ser perfecto. Solo necesitas ser obediente, porque Dios no llama a los sabios del mundo. Él hace sabios a los que le siguen con humildad y perseverancia. La verdadera sabiduría bíblica no solo se manifiesta en la obediencia, sino también en la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, lo santo y lo profano, lo temporal y lo eterno. El sabio, según Dios, no vive según lo que ve, sino según lo que el Espíritu revela. Hebreos 5:14 lo expresa de forma potente. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La sabiduría no es teoría, es discernimiento práctico. El verbo griego aquí para discernimiento es diakrisis, que implica separar, distinguir, examinar con profundidad espiritual. No se trata de juzgar por apariencias ni de seguir lo que todos aplauden. Es tener una sensibilidad afinada al mover de Dios para saber, ¿esto es de Él o no lo es? El mundo moderno te bombardea con decisiones que parecen buenas, oportunidades que brillan, relaciones que prometen, pero muchas veces lo que parece bendición es una trampa disfrazada. ¿Cómo lo sabrás? No con tu intuición, ni con el consejo de los hombres, sino con el discernimiento que nace de una vida conectada con el Espíritu Santo. Discernir es como tener visión nocturna en un campo de batalla. Mientras otros tropiezan, tú avanzas con certeza. Mientras otros celebran lo equivocado, tú reconoces el peligro antes de que se manifieste. Salomón pidió sabiduría no para ser famoso, sino para gobernar con discernimiento. Y Dios se agradó de su petición porque no pidió para sí, sino para servir con justicia. Primera Reyes 3:9 dice, «Da, pues, a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo». Esa es la verdadera sabiduría. Una capacidad espiritual para ver lo que otros no ven, para evitar alianzas tóxicas, decisiones impuras, caminos que parecen rectos pero llevan a la muerte. Proverbios 14:12. ¿Cuántas veces has estado a punto de entrar en una puerta y algo en tu espíritu te dijo, no es por ahí? Esa es la sabiduría operando, esa es la voz del cielo cuidando tu destino. No la ignores. No la calles, afínala, y eso se cultiva. Como dice Hebreos, por el uso constante. No es algo mágico, es un ejercicio diario de búsqueda, oración, quietud y renuncia. El sabio no reacciona de inmediato, consulta al Espíritu, examina los frutos, espera en Dios. Y cuando actúa, su decisión trae paz, no confusión. Muchos tropiezan porque no saben discernir entre una prueba y una trampa, entre una oportunidad y una distracción, entre una relación enviada por Dios y una asignación del enemigo. Pero tú puedes ser diferente. Dios quiere darte visión espiritual, como a los hijos de Isaacar, que entendían los tiempos y sabían lo que Israel debía hacer. Primera Crónicas 12:32. Eso es sabiduría. Saber no solo qué hacer, sino cuándo, cómo y con quién. El sabio no corre tras todo lo que brilla, porque sabe que no todo lo que brilla es oro, y no todo lo que parece correcto está alineado con el propósito eterno. Discernir es amar la verdad aunque duela, es elegir lo correcto aunque sea impopular, es rechazar la mezcla, la confusión, la apariencia de piedad sin poder. ¿Quieres sabiduría? Pídele a Dios discernimiento, porque un minuto de discernimiento te puede evitar años de sufrimiento. Un no guiado por el Espíritu puede salvarte de una crisis que destruiría tu paz.
Y no estás solo en este proceso. El Espíritu Santo, el dador de toda sabiduría, habita en ti. Solo necesitas silencio, sensibilidad y rendición. Él hablará, Él mostrará, Él guiará. La verdadera sabiduría bíblica se hace evidente no solamente en el discernimiento, sino en la humildad que reconoce su dependencia absoluta de Dios. Y esto es un misterio para el mundo, porque allá afuera te enseñan que ser sabio es ser autosuficiente. Pero en el reino de Dios, la sabiduría empieza cuando tú confiesas: no sé, pero confío en aquel que todo lo sabe. Santiago 3, 13, 17. Hace una distinción radical entre dos tipos de sabiduría. Escucha, quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esa expresión, sabia mansedumbre, revela el corazón del sabio verdadero, en griego, prautes sophias, una humildad que no es debilidad, sino dominio propio bajo la dirección divina. No es callar por miedo, sino por discernimiento. No es ceder por inseguridad, sino por la seguridad que da confiar en Dios. El sabio bíblico no busca tener la última palabra. No vive para probar su punto. No manipula, no presume, porque sabe que todo entendimiento que tiene le fue dado por gracia, no por mérito. ¿Recuerdas a Moisés? Fue llamado el hombre más manso sobre la faz de la tierra, Números 12:3. Pero también fue quien hablaba cara a cara con Dios y lideró a millones de personas. Su sabiduría no estaba en su elocuencia. De hecho, dijo que era torpe de lengua, sino en su total dependencia del cielo. Él no daba un paso sin consultar a Yahvé. Y cuando el pueblo presionaba, cuando querían avanzar sin la nube o sin la columna de fuego, Moisés decía: si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Éxodo 33:15. Eso es sabiduría, eso es humildad espiritual. Hoy muchos tropiezan porque confían demasiado en sus planes, en sus fuerzas, en sus contactos, en sus dones. Pero la sabiduría clama en la calle, como dice Proverbios, y llama a los simples, a los que reconocen: Señor, no puedo sin ti, no quiero sin ti, no sé sin ti, y tú puedes vivir así. Puedes orar cada mañana no solo diciendo: bendice mi día, sino guía mis pasos, guarda mis labios, filtra mis pensamientos, enséñame a elegir lo eterno sobre lo urgente. El sabio se arrodilla antes de actuar. El sabio escucha más de lo que habla. El sabio acepta corrección, porque sabe que toda reprensión de Dios es un acto de amor. Proverbios 12:1 lo dice con fuerza: el que ama la instrucción ama el conocimiento, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. El orgulloso no aprende. El sabio aprende incluso de sus errores, incluso de sus enemigos, incluso del silencio de Dios, porque ha comprendido que el principio del éxito eterno es la rendición completa. Si hoy estás en una encrucijada y no sabes qué hacer, qué decir, por dónde ir, no tomes decisiones impulsivas, no actúes por necesidad, dobla tus rodillas, pide sabiduría con humildad, como dice Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Esa promesa es para ti. No importa cuántos errores hayas cometido, no importa cuán confundido estés, si hay humildad en tu clamor, Dios no solo te escuchará, te responderá, porque Él da sabiduría a los que saben que la necesitan, y en esa humildad encontrarás paz, porque dejarás de cargar con la responsabilidad de saberlo todo, y descansarás en el Dios que ya escribió el final desde el principio.
La verdadera sabiduría bíblica no solo se refleja en humildad y obediencia, sino que se demuestra en la manera en que usamos nuestras palabras. Hay poder en lo que sale de tu boca, y la sabiduría divina se reconoce en quien sabe cuándo hablar, qué decir y cuándo callar. Proverbios 18:21 es directo. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Eso no es una metáfora, es una ley espiritual. Las palabras son semillas. Cada frase que pronuncias tiene el poder de edificar o destruir, de liberar o encadenar. Y la persona sabia lo sabe. En hebreo, la palabra para sabiduría en este contexto es chokma, y está ligada no solamente al conocimiento, sino a la habilidad para aplicar ese conocimiento en la vida real, incluyendo cómo hablas. Santiago, en el capítulo 3, compara la lengua con el timón de un barco, pequeña pero con el poder de cambiar el rumbo completo de una vida. ¿Cuántas veces una palabra tuya hirió más que un golpe? ¿Cuántas veces algo dicho sin pensar causó división, ruptura, dolor? El sabio no es el que más habla, es el que más piensa antes de hablar, es el que filtra sus palabras con el temor de Dios y el amor por su prójimo, porque sabe que cada palabra puede ser un instrumento del cielo o una herramienta del enemigo. Eclesiastés 10:12 añade algo profundo. Las palabras del sabio son agradables, mas los labios del necio causan su propia ruina. No dice que el sabio siempre habla con suavidad, sino con propósito. A veces la verdad duele, pero dicha con sabiduría sana. A veces el silencio duele, pero dicho con sabiduría protege. Mira a Jesús. Él no hablaba por hablar. Cada palabra suya tenía peso eterno. Cuando callaba ante Pilato no era debilidad, era sabiduría. Cuando perdonaba en la cruz no era resignación, era revelación. Cuando reprendía a los fariseos no era ira, era corrección divina. Tú y yo estamos llamados a esa clase de sabiduría. La sabiduría que mide el impacto de lo que decimos, que no participa en chismes, en críticas sin gracia, en palabras que destruyen la fe de otros. Efesios 4:29 lo deja claro. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Eso es sabiduría práctica. Si lo que vas a decir no edifica, no santifica, no construye, es mejor callar, no porque tengas miedo, sino porque honras el poder de tus palabras. Una palabra tuya puede devolverle la esperanza a alguien que está al borde del suicidio. Una palabra tuya puede sanar una relación rota. Una palabra tuya puede abrir un corazón a Dios, o lo puede cerrar para siempre. Eso es lo que los sabios entienden, que hablar no es un derecho, es una responsabilidad. Entonces, ¿cómo es tu lenguaje? ¿Qué tipo de palabras sueltas cuando estás solo, cuando estás enojado, cuando estás frustrado? Tus hijos, tu pareja, tus amigos, ¿escuchan sabiduría en tu voz? ¿O ven a alguien que reacciona sin pensar? No necesitas ser un predicador para hablar con sabiduría. Necesitas ser guiado por el Espíritu Santo, porque cuando Él controla tu lengua, también alinea tu corazón con el cielo. Pídele hoy a Dios que santifique tus palabras, que las llene de sabiduría, de gracia, de verdad, porque la manera en que hablas revela el tipo de sabiduría que gobierna tu vida. Y no lo olvides. A veces, la respuesta más sabia es el silencio. La sabiduría, según la Biblia, se manifiesta también en la manera en que administras tu tiempo, tus recursos y tus prioridades.
Este es un terreno sagrado, porque aunque no lo parezca, lo que haces con lo que tienes, sea mucho o poco, revela qué voz gobierna tu corazón, la del espíritu o la del sistema de este mundo. Efesios 5, 15, 17 lo afirma con precisión. Mirad, pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Ese aprovechar bien el tiempo en griego es exagorazomenoi ton kairon, que literalmente significa rescatar, redimir, comprar de nuevo el momento oportuno. La sabiduría no es solo tener conocimiento, es saber cuándo actuar, cuándo esperar, cuándo sembrar, cuándo recoger. Es no vivir por impulso, sino por dirección divina. El mundo te enseña a llenar tus días de actividades, de agendas saturadas, de metas centradas en ti. Pero la sabiduría celestial reordena tus prioridades para que vivas con propósito eterno. El sabio sabe que su tiempo no le pertenece, que sus recursos son administraciones, no posesiones, que su energía es semilla, no moneda para derrochar. ¿Estás invirtiendo tu tiempo en lo que verdaderamente nutre tu alma? ¿O te dejas absorber por lo urgente, dejando de lado lo importante? ¿Cuánto tiempo dedicas a oír la voz de Dios cada día, comparado con lo que dedicas a redes sociales, series, noticias? La sabiduría bíblica te despierta del letargo. Te sacude para que veas que no tienes tiempo para vivir distraído, que no puedes darte el lujo de malgastar un día más persiguiendo cosas que no llenan, relaciones que no edifican, metas que no glorifican. El sabio reorganiza su vida según los valores del reino. Sabe que la eternidad está en juego cada día. Sabe que cada decisión es una semilla que producirá fruto, que cada dólar gastado, cada minuto usado, cada palabra dicha, construye o destruye algo en lo invisible. Mira el consejo de Proverbios 6, 6, 8. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. La hormiga es sabia porque actúa hoy pensando en el mañana. No vive reaccionando, vive anticipando. No vive comparando, vive obedeciendo su diseño. La sabiduría no necesita que te digan todo. El sabio no espera a que llegue la crisis para buscar a Dios. No espera a que se rompa la familia para orar. No espera a enfermarse para cuidarse. No espera a estar en bancarrota para administrar. La sabiduría se anticipa, se prepara, se enfoca. Y en esto también vemos la vida de Jesús. Nunca tuvo prisa, pero tampoco perdió el tiempo. Cada paso suyo estaba alineado con la voluntad del Padre. Cada día, cada encuentro, cada palabra tenía propósito eterno. Él sabía cuándo retirarse a orar, cuándo sanar a las multitudes, cuándo reprender, cuándo multiplicar. Y tú fuiste llamado a esa misma vida guiada. No te dejes engañar. No todo lo que parece bueno viene de Dios. No todo lo que parece una oportunidad es una bendición. El sabio lo sabe y por eso espera en Dios, consulta su palabra, busca confirmación antes de lanzarse. Pide sabiduría para discernir tus prioridades, para aprender a decir no cuando algo te distrae, aunque sea lícito, para aprender a decir sí a lo que edifica tu espíritu, aunque sea difícil. El sabio no vive para agradar a todos, vive para agradar al Padre. Y si hoy sientes que has malgastado tu tiempo, tus recursos, tu energía, no te condenes. Hay redención en Cristo. Él puede restaurar años perdidos, sueños desviados, caminos torcidos.
Pero esa restauración empieza con sabiduría, reconociendo tu error, rindiendo tu agenda y dejando que Él gobierne cada aspecto de tu vida. La sabiduría no solo te lleva a vivir bien, te prepara para morir en paz, porque quien vive con propósito eterno termina su carrera sabiendo que no desperdició su vida en lo pasajero. La verdadera sabiduría, la que nace del corazón de Dios y se revela por medio del Espíritu, transforma la manera en que enfrentamos el sufrimiento. Y aquí, amado, se marca una de las diferencias más profundas entre la sabiduría del mundo y la sabiduría celestial, porque la sabiduría terrenal busca evitar el dolor a toda costa, mientras que la sabiduría divina lo redime. Pablo lo expresa con una claridad impactante en Romanos 5:3-5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Te das cuenta del proceso? No es automático. Es un ciclo que solo puede ser comprendido por aquel que ha recibido la sabiduría que viene de lo alto. Porque para el sabio en Dios, el sufrimiento no es un castigo, sino una escuela. No es un estorbo, es una oportunidad de transformación. Job, al final de su proceso, no dijo «ahora lo entiendo todo», sino algo aún más poderoso: «de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven». Job 42:5. La sabiduría lo llevó a ver a Dios en medio del dolor, no como un enemigo que lo azotaba, sino como un padre que lo purificaba. Eso es lo que el sabio aprende, que el sufrimiento, cuando es entregado a Dios, se convierte en fuego refinador, no en llama destructora. Es como el oro en el crisol. Mientras más intenso el fuego, más puro el resultado. Estás pasando por una prueba que parece no tener sentido. Te preguntas por qué Dios permite esa pérdida, ese rechazo, esa enfermedad, esa puerta cerrada. Tal vez la sabiduría que Dios quiere revelarte no consiste en explicarte el por qué, sino en enseñarte el para qué. Santiago 1:2-5 nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Lo ves? En medio de la prueba, no pidas primero salida. Pide sabiduría. Porque la sabiduría no siempre te saca del valle, pero siempre te revela a Dios en el valle. El mundo te dice que sufras en silencio, que te fortalezcas solo, que no muestres debilidad. Pero la sabiduría bíblica te enseña a clamar, a depender, a confiar, a crecer. Te dice que hay propósito en cada lágrima, en cada espera, en cada herida. No es fácil, lo sé, pero tampoco lo fue para Jesús. Él mismo, siendo perfecto, aprendió obediencia a través del sufrimiento. Hebreos 5:8. Y si el Hijo de Dios fue formado en el dolor, ¿cuánto más tú y yo? La sabiduría verdadera te permite mirar el sufrimiento a los ojos y decirle: no me destruirás. Serás el terreno donde Dios me revelará su gloria. Te permite recordar que cada noche tiene su mañana, que cada semilla de lágrimas será cosechada en gozo. Salmos 126:5. Tal vez tú estás en un momento donde el dolor nubla tu entendimiento, donde el silencio de Dios parece ensordecedor. Pero escucha con el corazón. En ese silencio hay una sabiduría profunda que está madurando tu fe, forjando tu carácter, alineando tu alma. El sabio no pide una vida sin sufrimiento. Pide una vida donde el sufrimiento no sea en vano, donde cada herida se convierta en testimonio, donde cada cicatriz
hable del poder sanador del Padre. Y recuerda esto: cuando el sufrimiento se convierte en sabiduría, tu historia deja de ser solo tuya, se transforma en esperanza para otros, porque el sabio no solo vive para aprender, vive para enseñar. Y tú, con lo que estás viviendo, estás siendo preparado para consolar a otros, con la consolación con que Dios te ha consolado. 2 Corintios 1:4. Hoy te digo, no desperdicies tu dolor, redímelo con sabiduría. Entrega tu llanto al alfarero. Él está moldeando algo eterno en ti, y cuando el proceso termine, no solo entenderás más, amarás más, creerás más, y vivirás con un fuego que el mundo no podrá apagar. La verdadera sabiduría, según la Biblia, no puede existir sin humildad. Esta es una verdad que atraviesa las Escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis, porque si hay algo que Dios resiste con fuerza, es al soberbio, y si hay algo que Él exalta con ternura, es al humilde. Sin humildad, lo que llamas sabiduría se transforma en arrogancia religiosa. Pero con humildad, incluso el conocimiento más sencillo se vuelve una llave de revelación eterna. Santiago 3:13-17 nos abre los ojos con una claridad sobrenatural. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Notas la diferencia? La sabiduría divina no grita, no impresiona, no compite, no busca el aplauso, no se basa en títulos ni en elocuencia. Se manifiesta en el carácter, en la conducta, en el fruto invisible que solo el Espíritu puede producir. Y su raíz siempre es la humildad. En hebreo, la palabra para humilde es anav, que también puede traducirse como afligido, mansedumbre o sumiso. Y este fue uno de los atributos más poderosos de Moisés, de quien se dice en Números 12:3. Y aquel varón Moisés era muy manso, anab, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Moisés, el libertador de Israel, el que habló cara a cara con Dios y que destacó el Espíritu sobre él, no su fuerza, ni su liderazgo, ni sus milagros, su humildad. Porque solo en el corazón humilde puede habitar la sabiduría divina. El mundo te dice, haz que te noten, exhibe tus logros, no muestres debilidad. Pero Dios dice en Proverbios 11:2, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. La sabiduría no es una escalera para subir por encima de otros, es una lámpara para alumbrar el camino de todos. El sabio no se cree más. El sabio sirve. El sabio calla cuando es tiempo de callar. Corrige con ternura. Enseña con compasión. Y sobre todo, vive sabiendo que todo lo que ha recibido viene del cielo. Tal vez tú has sido formado en ambientes donde el conocimiento era poder, donde el que más sabía dominaba, humillaba, aplastaba. Pero el reino de Dios no se edifica así. El sabio en Cristo sabe que cuanto más crece en revelación, más profundo debe arrodillarse. Jesús mismo lo modeló. Siendo Dios, se humilló hasta lo sumo, tomando forma de siervo. Filipenses 2:5-8. ¿Quieres sabiduría? Mira al Maestro, lavando los pies de sus discípulos. Allí no había orgullo, allí no había vanagloria, solo amor, mansedumbre, verdad encarnada. Y esta humildad no es algo que puedas fabricar, es una obra del Espíritu en ti. Por eso, cuando te veas tentado a juzgar a otros, recuerda, el sabio no se compara,
se examina a sí mismo. Cuando te sientas tentado a exaltarte, recuerda, el sabio no se promueve, espera que Dios lo levante. Cuando quieras tener siempre la razón, recuerda, el sabio a veces calla para que otro escuche a Dios. Jesús dijo en Mateo 11:25, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos según el mundo y las revelaste a los niños. Los niños, en ese contexto, representan a los que no confían en sí mismos, a los que se acercan a Dios con dependencia absoluta. ¿Puedes ver el contraste? El mundo busca parecer sabio. Dios busca corazones dependientes. Si hoy deseas caminar en la verdadera sabiduría, empieza por aquí. Rinde tu ego, suelta tus pretensiones, acepta que necesitas ser guiado. Ora como Salomón. Dame un corazón entendido para discernir entre el bien y el mal. Primera Reyes 3:9. Y como David en el Salmo 131, Señor, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron. He acallado y aquietado mi alma como un niño destetado de su madre. Ese es el corazón que agrada a Dios. Y allí, en esa tierra fértil de humildad, brota la sabiduría que transforma tu vida y la de los que te rodean. Una dimensión fundamental de la verdadera sabiduría bíblica es su inseparable vínculo con el temor de Jehová. Este no es un temor vacío ni aterrador, sino un respeto reverente que nace del reconocimiento de la majestad, santidad y justicia de Dios. El temor del Señor es la raíz de toda sabiduría verdadera, el punto de partida desde el cual se despliega una vida conforme a su voluntad. Proverbios 9:10 declara con autoridad: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Este temor reverente no paraliza, sino que impulsa a la obediencia y a la búsqueda constante de la verdad. Es un reconocimiento humilde de que Dios es soberano, que su justicia es perfecta y que su amor es inagotable. Por eso, la sabiduría comienza cuando reconocemos que sin Él no podemos entender nada verdaderamente. Este temor reverente es lo que llevó a Salomón a pedir sabiduría y entendimiento para gobernar al pueblo. Primero Reyes 3:9. No pidió riquezas ni vida larga, sino un corazón que entendiera cómo dirigir conforme a la justicia de Dios. Esa petición fue aceptada porque fue motivada por el temor de Jehová, por un corazón rendido. El mundo, en contraste, desprecia este temor. Busca sabiduría para manipular, para ascender, para obtener éxito sin límites ni responsabilidades. La sabiduría secular se convierte entonces en orgullo y rebeldía, mientras que la sabiduría divina es sumisión y entrega. El salmista expresa esta realidad con profundidad en Salmo 111:10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Por eso, la verdadera sabiduría no se queda en conocimiento, sino que se traduce en acción obediente. No basta con conocer la ley de Dios, hay que vivirla con reverencia y amor. El que teme a Dios guarda sus caminos, cuida sus palabras y honra sus preceptos. El apóstol Santiago añade que la sabiduría que viene de arriba es llena de misericordia y de buenos frutos. Santiago 3:17. Es decir, el temor de Jehová no produce dureza ni juicio severo, sino compasión y generosidad. El temor a Dios es la brújula que guía tu ética, tu palabra y tus relaciones. Sin ese temor, cualquier otro conocimiento espiritual puede volverse un peligro. Podrías caer en la arrogancia, el legalismo o la falsa espiritualidad. Pero cuando tu corazón está lleno de reverencia, la sabiduría te protege, te guía y te mantiene en el camino.
Quizás hoy estás buscando respuestas a tus preguntas más profundas, anhelas discernimiento para tus decisiones o quieres entender el propósito de tu vida. Te invito a comenzar por aquí, a cultivar un corazón que tema a Dios con respeto y amor. Que tu búsqueda no sea por poder o reconocimiento, sino por conocer a aquel que es la fuente de toda sabiduría. Cuando esto ocurra, tus ojos espirituales se abrirán, tu entendimiento se ampliará y tu vida será un reflejo vivo de la sabiduría que transforma y salva. No olvides que el temor de Jehová no es un sentimiento pasajero, sino una actitud diaria, una elección constante que te pone en comunión con el Padre. ¿Quieres saber cómo vivir con este temor reverente? Medita en su palabra, ora pidiendo sensibilidad para su espíritu y practica obedeciendo sus mandatos con alegría y gratitud. Así, la verdadera sabiduría no solo será conocimiento, sino vida plena en Dios. Además de la humildad y el temor del Señor, la verdadera sabiduría, según la Biblia, se manifiesta en la capacidad para discernir el tiempo y el momento adecuado para cada cosa. Este discernimiento no es fruto de la inteligencia humana ni del simple análisis, sino de la guía del Espíritu Santo, quien revela el kairos divino, el momento exacto que Dios ha dispuesto para que una palabra, una acción o una decisión tengan efecto eterno. Eclesiastés 3:1-8 nos recuerda: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Pero no basta saber que todo tiene un tiempo, sino que el sabio es quien espera el tiempo correcto y actúa en el momento señalado por Dios. La impaciencia, el apresuramiento o la indecisión pueden impedir que el propósito divino se cumpla en nuestra vida. El griego kairos implica más que el tiempo cronológico, cronos. Es el tiempo oportuno, el tiempo de Dios. Jesús mismo enseñó que no se puede apresurar el cumplimiento de la voluntad del Padre ni forzar los acontecimientos. En la vida práctica, esto significa que la sabiduría se expresa en saber cuándo hablar y cuándo callar, cuándo avanzar y cuándo esperar, cuándo sembrar y cuándo cosechar. La Biblia está llena de ejemplos donde la paciencia y la espera forman parte de la sabiduría divina. Abraham esperando la promesa, José soportando la cárcel, David huyendo antes de su coronación. Es fácil caer en la trampa de querer resultados inmediatos, especialmente en una sociedad acelerada que valora la inmediatez. Pero la sabiduría bíblica nos llama a vivir con paciencia activa, confiando en que Dios está trabajando detrás de escena aun cuando no lo veamos. El Espíritu Santo es quien te ayuda a percibir el momento correcto. Por eso es indispensable cultivar una relación profunda con Él a través de la oración constante, la meditación en la palabra y la sensibilidad para escuchar su voz interior. Es como cuando un músico espera el compás exacto para entrar en la orquesta. Si entra antes o después, la melodía se arruina. Así sucede con la vida. La sabiduría te hace entrar en el momento oportuno para que la melodía divina no se detenga. No subestimes el valor de la paciencia y el discernimiento. La Biblia enseña que el que guarda la boca y la lengua, su alma guarda de angustias. Proverbios 21-23. Saber cuándo hablar y qué decir es señal de un corazón sabio. Por eso, si quieres crecer en sabiduría, pide a Dios que te enseñe a reconocer su tiempo, que te ayude a ser paciente en la espera, valiente en la acción y humilde en la quietud, que tu vida refleje la armonía del Espíritu, que sabe cuándo actuar y cuándo descansar. La verdadera sabiduría no es simplemente acumular conocimientos o estrategias, sino caminar alineado con el plan perfecto de Dios, confiando en su soberanía y su tiempo perfecto. Recuerda que el sabio no corre hacia la meta sin escuchar la dirección divina.
se detiene, ora, escucha y luego avanza seguro, porque en esa obediencia pausada está la bendición, la paz y el éxito eterno. Este discernimiento Kairos es un don para ti hoy. No permitas que la ansiedad te robe la bendición de actuar en el tiempo que Dios ha dispuesto. Aprende a esperar en Él y verás cómo su sabiduría te guía paso a paso hacia su propósito perfecto para tu vida. Ahora, después de recorrer juntos este camino profundo sobre la verdadera sabiduría según la Biblia, llegamos a la conclusión que transforma vidas. La sabiduría no es un tesoro oculto reservado para unos pocos eruditos, sino un don disponible para ti, aquí y ahora, si abres tu corazón con sinceridad y entrega total a Dios. La verdadera sabiduría se manifiesta en un corazón humilde que reconoce su dependencia de Yahvé, en un espíritu que teme reverentemente al Señor y se somete con alegría a su voluntad, y en una mente que sabe discernir el tiempo divino para cada paso que da. Es la sabiduría que convierte pruebas en testimonios, errores en aprendizaje y adversidades en bendiciones. Recuerda que Job, a pesar de su dolor y dudas, nunca perdió la esperanza de que Dios tenía un propósito mayor. David, en medio de sus luchas y pecados, encontró en la misericordia de Dios un camino de restauración. Y tú, como ellos, no estás solo en tu búsqueda. Dios nunca pierde de vista a sus hijos, incluso cuando las circunstancias parecen oscuras. La sabiduría bíblica te invita a vivir una vida auténtica, no basada en lo que el mundo valora, sino en lo que Dios declara valioso. Un corazón contrito, una vida íntegra y una fe firme que camina confiada en la guía del Espíritu Santo. Si esta verdad resuena en tu espíritu, si sientes que Dios te está llamando hoy a un compromiso más profundo con Él, no te quedes con estas palabras solo en la mente. Deja que penetren en tu corazón y permite que transformen tu manera de vivir, pensar y amar. Escribe ahora mismo en los comentarios "creo" si quieres caminar en la sabiduría que viene de lo alto y unirte a esta comunidad que busca día a día vivir bajo la guía del Espíritu de Dios. Juntos creceremos, nos apoyaremos y descubriremos el camino que el Padre ha trazado para cada uno de nosotros. Nunca olvides, Dios te ama, te guía y nunca te abandona. Su sabiduría es el faro que ilumina tu vida, incluso en las noches más oscuras. Ábrele la puerta hoy y déjate transformar por su luz eterna.